Siglos, la humanidad ha buscado la fórmula mágica para el éxito, la llave oculta que abre las puertas de la riqueza, la salud y el amor. Muchos la llaman el secreto, otros la ley de atracción. Pero a pesar de la popularidad de esta ley, la mayoría de la gente fracasa al aplicarla. ¿Por qué? Porque se han centrado en la acción externa sin entender el poder absoluto de la vibración interna. Hoy vamos a desmantelar esa creencia. Vamos a ir más allá de la visualización superficial y la repetición de afirmaciones. Vamos a sumergirnos en la única ley que gobierna la creación, una ley que el gran místico Neville Goddard resumió en una frase brutalmente simple. Sentir es el secreto. Quiero contarles la historia de Alejandro, un hombre que vivía en una constante lucha, un hombre que se consideraba a sí mismo como un buscador. Alejandro había leído todos los libros, asistido a todos los seminarios. Repetía sus afirmaciones frente al espejo. Soy próspero. Soy abundante. Merezco amor. Intentaba visualizar su cuenta bancaria llena y su casa perfecta. Sin embargo, su realidad era un reflejo constante de la carencia. Cada mes terminaba con deudas. Su trabajo era monótono y su vida amorosa inexistente. Una noche, frustrado hasta la médula, lanzó sus libros de autoayuda contra la pared. Gritó al vacío: ¿Por qué no funciona? ¿Qué me falta? He hecho todo lo que me han dicho. En ese momento de rendición y desesperación, la respuesta le llegó de la forma más inesperada. Un viejo maestro, a quien había conocido brevemente años atrás, apareció en un sueño. El maestro no le habló con palabras, sino con una sensación. Alejandro sintió, por primera vez en años, una profunda e inmensa calma, una certeza absoluta de que todo estaba bien. Cuando despertó, la sensación desapareció, pero el recuerdo de esa paz era tan vívido que decidió seguir esa pista. Dejó de buscar la fórmula y comenzó a buscar la frecuencia. El desafío de la frecuencia. Alejandro comprendió algo esencial. El universo no responde a tus palabras ni a tus pensamientos, sino a tu vibración maestra, que es la suma total de tus sentimientos y tu estado de ser. Si visualizas riqueza, pensamiento, pero en el fondo de tu estómago sientes miedo a la escasez, sentimiento, el universo siempre, siempre honrará el sentimiento, la vibración dominante. Su maestro soñado le había enseñado sin palabras que no se trataba de actuar como si lo tuviera, sino de sentir como si lo fuera. Alejandro se propuso un experimento de 30 días. Lo llamó el experimento de la reidentificación. En lugar de visualizar $1.000.000, lo que le generaba ansiedad, se concentró en el estado emocional que el $1.000.000 le daría: paz, libertad, seguridad. Comenzó a practicar lo que llamaba la transferencia cuántica de sentimiento. Identificaba el sentimiento final, el sentimiento de saber que la factura estaba pagada, que el proyecto estaba terminado, que el amor había llegado. Lo instalaba ahora. Usaba su imaginación para crear una escena vívida y la mantenía hasta que la emoción lo inundaba por completo. No era una imagen mental fría, era un baño emocional. Sentía el alivio en su pecho, la ligereza en sus hombros, el estado de ya está hecho. Al salir de esa meditación, no pedía, no rogaba, no buscaba. Simplemente vivía con la certeza inamovible de que aquello que deseaba ya había sido realizado en el plano invisible. Se comportaba como alguien que acaba de recibir la noticia de su éxito, pero que aún no se lo ha dicho a nadie. La historia del antiguo amigo. Una de las primeras pruebas de Alejandro fue su relación con su amigo de la infancia, Marcos. Marcos era un hombre envidioso que constantemente minimizaba los esfuerzos de Alejandro, recordándole sus fracasos pasados. Cuando Alejandro intentaba hablar de sus sueños, Marcos lo frenaba con cinismo. Antes Alejandro se sentía herido y su vibración caía al nivel de la duda. Ahora, en su estado de certeza,
Alejandro dejó de esperar que Marcos cambiara. Dejó de intentar convencerlo. En su lugar, cuando Marcos lanzaba un comentario cínico, Alejandro activaba instantáneamente la frecuencia de la compasión y la seguridad. Pensaba, mi éxito es tan real que la opinión de mi amigo es irrelevante. Lo amo, pero su visión no puede tocar mi realidad. Al dejar de resonar con la duda de Marcos, la relación comenzó a cambiar. Marcos, al no encontrar la familiar energía de la inseguridad en Alejandro, comenzó a mostrar respeto y eventualmente se alejó de su vida sin conflicto, simplemente por incompatibilidad vibracional. El despliegue de la realidad. El cambio más dramático vino en el aspecto financiero. Alejandro no se hizo millonario de la noche a la mañana, pero su realidad comenzó a desplegarse a su alrededor. Su jefe, una persona que antes le parecía hostil, de repente le ofreció un nuevo proyecto que requería de su habilidad única, algo que antes no había notado. Este proyecto no solo triplicó sus ingresos, sino que lo puso en contacto con un inversor que creía en su visión de negocio. Alejandro no tuvo que buscar al inversor. El inversor resonó con su nueva frecuencia de dueño de negocio exitoso y apareció en su camino. La clave no fue la acción, fue el alineamiento vibracional, la gran lección. La ley de atracción es la ley del universo, tan inmutable como la ley de la gravedad, pero la ley responde a tu ser, no a tu hacer. Si quieres atraer amor, no actúes buscando desesperadamente. Siéntete amado y completo ahora. Entra en el sentimiento de, ya he encontrado a la persona ideal y estamos perfectamente alineados. Si quieres atraer riqueza, no repitas frases vacías mientras revisas tu saldo con terror. Siéntete la seguridad, la libertad y el flujo del dinero abundante en este instante. El secreto del universo no está en el futuro, sino en el estado de ser que eliges habitar en el presente. Cada vez que te enfocas en el miedo, la carencia o la duda, estás enviando una señal vibratoria clara de «más de esto, por favor». Tu única tarea es encontrar la frecuencia emocional de tu deseo cumplido y permanecer en ella. Cuando logres esta vibración maestra, no tendrás que empujar ni luchar contra la realidad. La realidad, por la ley de resonancia, no tendrá más remedio que desplegarse ante ti, reflejando el estado de ser que has decidido habitar. El camino de Alejandro no fue el de un buscador, sino el de un recordador. Él recordó que es el creador de su realidad a través del sentimiento. Y tú que me escuchas, tienes ahora el mismo poder. Elige tu vibración. Elige tu destino. La ley siempre responde.